que tanto necesita del apoyo de los adultos. Y bueno, y entonces había que presentar en estas cosas, vieron que la seriedad es muy importante, entonces hay que demostrar una cantidad de temas, hay que presentar balances y papeles y certificaciones y legalizaciones y mucha cosa que lleva, que justamente hace que el tema sea serio, ¿no? Así que bueno, estamos muy contentos porque hemos podido, ya les digo, con mucho esfuerzo pudimos organizar todos estos papeles y finalmente ayer me pegué una escapada a Buenos Aires y pasado el mediodía pude presentar todo en el Cedronar con éxito y bueno, les mando muchos saludos a todo el equipo y espero que pronto, bueno, podamos contar con esos elementos como para poder seguir haciendo estas ayudas que ahora se está sumando Juventud, que cosa que nos ha llenado de orgullo, perdón, porque van acompañando todos estos proyectos que vamos realizando. Entonces, la verdad que está bueno porque va picando lo que es este mensaje que damos a la población. Así que estamos muy orgullosos y bueno, y entonces ahora empezaremos a organizarnos. Vieron que estábamos integrando también el grupo de Ayacucho y no las drogas, pero bueno, ahora desde la ONG vamos a organizar esos programas tan lindos que hacíamos de los cada 15 días en un campo de deportes, en algún lugar así, como el Club Independiente o el Club de Pesca, unos partidos de fútbol y de vóley con charlas, con conexión con esta juventud que fuimos logrando, intercalando confianza, ¿no? Y bueno, y qué tan lindo resultado ha dado, que la juventud está tan acompañando con tantas ganas, donde hacíamos esas famosas tortas, que siempre les cuento, las tortas famosas de Noemí, que le mando saludos, seguramente debe estar escuchando, esa torta de limón y después los sándwiches y las tortas marmoladas y los jugos y todo ese lugar de encuentro y de confraternidad que es tan lindo, ¿no? Así que afortunadamente pudimos hacer esa presentación. Así que bueno, oye, pues ya les digo, como estoy por aquí, no tenemos mensajes de WhatsApp, pero sí tenemos mensajes de texto. Si quieren tomar nota, es el 2494-475608. Allí me mandan mensajes de WhatsApp o de texto, y este es un teléfono mío, así que lo puedo recibir y encantado de la vida lo pongo al aire. Así que bueno, acá estamos nuevamente con ganas de construir futuro, este futuro que a mi entender se va aclarando, ¿no? Va apareciendo un mundo real con una cantidad de esfuerzos, como es el mundo real, obviamente. Y está apareciendo la canallada de otro lado, que se pone en evidencia. Entonces, no creo que sea una cuestión de partidos políticos, sino simplemente es un grupo de gente que ha hecho situaciones de cosa poco legal, y entonces de pronto ahora viene la justicia que reclama. Entonces acá no es un tema de tema político, sino es un tema de responsabilidad cívica ante una comunidad que debe dar explicaciones y debe pedir explicaciones. Entonces, creo que el tema se va aclarando y empiezan a aparecer cosas obvias. Los programas de la semana pasada y la anterior, que se acuerdan, estuve con el doctor, mi querido amigo Juan Pedro Marvilá, pudimos instalar lo que era el principio de lo que es la subversión, ¿no? La versión errada, la versión distorsionada, la versión mentira de una realidad que existe. La realidad es realidad, no hay vuelta. Hoy estamos aquí, yo estoy en los alrededores de Buenos Aires, en un día lindísimo, como les dije, y son las 10 menos cuarto de la mañana, acá en la República Argentina. No podemos salir a debatir que son las 10 menos cuarto de la noche, porque es idiota.
Entonces, la subversión lo que instala es modos de conflicto en la que uno pierde control muchas veces, ¿no? Me ha pasado a mí, le habrá pasado a ustedes, donde se discuten cosas que uno se enfada justamente porque no termina siendo serio. Uno, cuando trata de conversar con alguien, siempre se busca la idea de construcción, ¿no? La idea de algo que sea que tenga un resultado, que uno busca algo que sea superador, más allá de la razón, va buscando algo para construir, porque para eso se hace. O sea, a mí no se me ocurre llegar a la mañana y empezar a destruir algo, ¿no? No es natural. Bueno, hay gente que sí lo hace, porque justamente lo que se instala con esa subversión es una confusión general donde el caos después termina reinando. Entonces usted me dirá, perdón, ustedes me dirán, ¿cuál es la ventaja? Desde un lugar objetivo no hay ninguna ventaja. Desde un lugar de la mediocridad, de la delincuencia, la ventaja es justamente crear dudas, crear incertidumbre y crear ignorancia para que todo eso se transforme en un caos absoluto y de tal modo que termina siendo una tierra de nadie. Y en una tierra de nadie es donde las mafias funcionan bien. Si uno tiene orden, si tiene equilibrio, si tiene riqueza espiritual, riqueza moral, riqueza física, riqueza de todo tipo, es muy difícil de que una decadencia tenga lugar. Cuando uno está debilitado, cuando uno está expuesto, cuando uno está en una emergencia, esa emergencia, esa urgencia, hace que a veces uno tome decisiones que son erradas. Por eso es tan importante la perspectiva en la vida, para poder tener un momento, un tiempo de reflexión antes de actuar. Porque cuando uno ya llega a una situación fuera de control, es muy probable que suceda un error. Y ya después hay que tapar ese error con otro error. Y entonces ahí es el camino de la subversión, ¿no? Se va juntando un tema con otro, después no, pero lo que pasa es que yo tuve que solucionar tal cosa. Ah, claro. Y entonces ya después justificamos cualquier tipo de ilegalidad, porque si no se nos prendía fuego la casa, ¿no? Como cosa extrema. Entonces, eso es lo que nos ha ido sucediendo durante tantos años. Pero fíjense cómo decíamos también con el doctor Juan Pedro Mervilá, que la subversión, si bien se detuvo después de aquellas épocas tan tremendas, donde les recuerdo que un gobierno democrático arrancó con el secuestro seguido de muerte de los guerrilleros que ponían bombas y secuestraban y mataban también. Después de todo ese tema, creímos que se había acabado el tema. Pero la subversión siguió trabajando y triunfó. Triunfó en los colegios, triunfó en la mala educación, triunfó en la pobreza, triunfó en todo lo que tenemos el día de hoy. El día de hoy, la Argentina, que es un país inmensamente rico, con una gente espectacular, se dejó confundir, se dejó tentar. Y la subversión sigue manifestándose de manera perversa a lo largo de todos los días, entre los medios y entre todos la comunidad toda, ¿no? O sea, cuando uno está deprimido, cuando uno está triste, se repiten cosas, se instalan mentiras en todos lados. Y eso es un modo de contaminar nuestra sociedad. Por eso el programa de hoy va a estar dedicado justamente a este tema, ¿no? Al cuidado que debemos tener
cuando recibimos noticias. O sea, yo no pretendo convencerlo de nada, simplemente es un programa reflexivo y ya les digo, de construcción de futuro, pero debemos estar atentos porque no se puede estar atendiendo disparates todo el día, porque yo creo que ese fue el gran error, ¿no? Yo creo que la grieta es porque seguimos discutiendo cosas que son absurdas. Pero dame una explicación y dame una respuesta. Y entonces se instala, y todos los días es una nueva. Fijémonos, por ejemplo, cosas que han ido apareciendo, ¿no? Entonces tenemos ya recuerden ese famoso suceso con el señor Maldonado, ¿se acuerdan? Allí en el sur, donde se culpó directamente desde el peronismo, del kirchnerismo, se culpó al gobierno de haber matado con la gendarmería, ¿se acuerdan todo ese ambiente que se creó, donde todos nos convencimos en algún momento, pucha, no se le ha ido la mano, qué barbaridad, qué espanto, cómo puede ser que sigamos con estas cosas irresponsables y tanta cosa, y desde una vehemencia de seguridad absoluta, desde el lado del kirchnerismo o del peronismo. Y después de toda una prevención justamente por las consecuencias que tomó el Estado, donde hubo 50 peritos, no hubo 2, 3, uno de una parte, otro del otro, no. 50 médicos forenses declararon que el hombre se murió ahogado, no sabía nadar, y el compañero lo dejó porque no lo pudo rescatar o no lo quiso rescatar o no sé qué pasó en ese grupo de gente. Acuérdense del indio tipo película, que desde el caballo lo pudo ver arriba y que no sé qué cosa, todo mentiras. Pero sin embargo, la pobre víctima, también presentada subversivamente, la señorita Florencia Kirchner, la niña de 30 años, es una señora, pero bueno, con un hijo, que no goza de buena salud, lo lamento tanto, es la salud, la verdad que es una de las partes de las riquezas muy importantes, pero también tenemos que entender de que la salud también tiene mucho que ver con lo que hacemos todos los días, ¿no? Todo el cuidado que hacemos, la manera en que vivimos, las tensiones que tenemos. Entonces todo eso repercute. Entonces evidentemente esta chica no ha tenido probablemente una crianza adecuada o ha vivido situaciones que no tendría que haber vivido, no sé, es una responsabilidad de sus padres, que no sé hasta qué punto la han tenido. Entonces encontramos $5 millones solamente en una caja de seguridad de un banco. O sea, no es todo lo que tiene. Pero ¿cómo es que puede explicar esa cifra? No lo puede hacer. Entonces, evidentemente, ahí empieza a fallar la salud, se pierde control. Entonces, tratamos de solucionar. Fíjense cómo ahí aparece de nuevo, cuando aparece el problema, uno trata de solucionar y va metiendo más la pata. Entonces, esta chica está totalmente fuera de control, bueno, tiene problemas de salud, según informan. Entonces, no puede aparecer ante la justicia, pero seguimos tratando de victimizarla. Pero a su vez esta chica, que es una víctima, es la responsable de hacer una película en la que se sigue insistiendo con que el señor Maldonado fue asesinado. Entonces, fíjense cómo en un ejemplo tan sencillo como este aparece la escena perfecta de lo que es la subversión. Es la versión errada y fuera de la verdad que existe ante algo que se presenta. Entonces, así como pasa esto, también tenemos una versión muy positiva que se presentaba sobre Venezuela, recuerdan, ¿no? Cuando venía Chávez aquí, que se lo nombró ciudadano ilustre, con Maduro comulgando con la señora Cristina Fernández tantas veces, diciendo de que era el modelo de vida que necesitábamos.
comparando situaciones civiles con las nuestras. Bueno, toda una cantidad de cosas que se presentaban como ideales, y hoy nos encontramos con un informe que ha dado esta semana Michelle Bachelet, que no es exactamente de ultraderecha, expresidenta chilena, presidente chilena, perdón, que está trabajando para la ONU y que ha presentado un informe donde hay 6.855 muertos en el año pasado y en este por la dictadura, que ya lo podemos llamar, de Maduro. Entonces, apareció esta semana una persona de la política con 16 muertos, asesinado, con 16 costillas rotas, las plantas de los pies quemadas y magullones por todo el cuerpo. Eso es la consecuencia de una tortura que hacían, recordemos bien, en aquellos tiempos, guerrilleros como Vaca Narvaja, y como todos estos personajes que hoy después los hijos quieren ser intendentes de Bariloche, por ejemplo, que es un nuevo candidato que aparece. Entonces, claro, nos encontramos con un cuento de una defensa de un lado desde el otro, pero claro, lo que damos es el debate ante un grupo de locos que han venido mintiendo durante años. Entonces, ¿cómo lo podemos encarar esto? Yo creo que nosotros que estamos tratando de lograr un país que progresa, un país que sea justo, un país donde se pueda lograr ese desarrollo normal de lo humano, porque lleva tiempo, porque hay ciertos errores. Obviamente tenemos que salir de una mafia que nos miente descaradamente, y ya el problema a esta altura no es si la mafia existe. El problema a esta altura es si nosotros seguimos escuchando a la mafia. A esta altura de la vida ya no podemos seguir soñando con que va a venir alguien que me va a regalar mi vida, que me va a regalar mi felicidad. Porque de ser así, yo no estoy a la altura de ser feliz. Porque no soy inteligente, no estoy entendiendo cómo se hacen las cosas. Y toda la educación que podamos tratar de dar, si no hay una intención de que las cosas se hagan de buena manera y sanamente, y no queremos comprender esto, entonces estamos en gravísimos problemas. Entonces, tratemos de pensar cómo vamos a hacer para ponerle una actitud de verdad y de reflexión sin perder más tiempo. Porque con todo este jueguito de por qué no que venimos desarrollando en la Argentina, han pasado por lo menos 30, 40 años de decadencia directa. Y al principio, cuando fueron sucediendo las cosas, hemos creído que, bueno, dentro de todo más o menos se pudo hacer, más o menos zafamos. Entonces vinieron los guerrilleros, ponían bombas, secuestraban gente y juntaban plata, porque todo es por plata además que lo hacen, ¿no? Entonces después viene la AAA, que quiere controlar de las manos de Perón toda una situación de abuso de toda esa mafia que se había organizado. Entonces después le tiran el bardo a los militares, que el pueblo entero, yo me acuerdo en aquellos días, como lo decíamos el otro día, pedían que Isabelita se fuera, porque era una incapaz. Era una señora que había trabajado en un cabaret en Panamá. Entonces, bueno, será muy buena, sería muy linda en su momento, para trabajar en un cabaret, pero no como presidente de un partido, de un país. No, hay que tener un poquito de altura con todo, ¿no? No estoy prejuzgando, pero creo que hace falta un poquito de conocimiento, ¿no? Más allá de qué tipo de corpiño se puede llegar a poner en el espectáculo que brinda. Entonces, bueno, creo que pobre mujer no estuvo a la altura, y el pueblo entero, el pueblo argentino,
luego de escucharla decir no me atosiguéis durante años o durante meses, se fue. Y llegaron los militares y, como también cosa humana, fuera de control, que solemos darle siempre la confianza a todo el mundo, empezaron también a abusar. El método de secuestro seguido de muerte ya estaba instalado. Y entonces la debacle fue completo. Lo único que sí, bueno, los montoneros dejaron de hacer lío porque los mataban espantosamente. Y entonces, bueno, creímos que más o menos íbamos a volver a recuperar el orden. Pero no, siguió todo igual. Y lo que se fue instalando es la posibilidad de permitirnos pensar de que se puede vivir del robo. Que la cosa es así, que el que no llora no masma, ¿no? El que no afana es un gil, y dale que va. Y nos hemos ido corriendo hacia ese bando a tal punto de haber llegado a esta pobreza. Pero, ¿cómo hago yo como emprendedor para poder colaborar con un pueblo que cada vez demanda más y cada vez roba más? Porque estamos hablando de una defensa de un pueblo pobre, pero los bolsos que se revolean, por ejemplo, esos quedan afuera. Nadie piensa que esos bolsos es el esfuerzo de impuestos de todos nosotros. O Cristóbal López, que se quedaba en complicidad con el gobierno de la retención en los combustibles que todos nosotros cargamos, que llegó a 17.000 millones de pesos. Y donde la AFIP no hizo nada. Esa misma AFIP que a mí me dice de que yo he dejado de pagar por un día o 2 días, no sé, las cargas sociales, y entonces el BEP no se generó, o no se pagó el BEP, y entonces enseguida se meten en la cuenta y avisan y clausuran. Entonces, ¿qué es esto que estamos viviendo? ¿Y qué es esto que permitimos a señores que están viviendo de la plata que nosotros aportamos para los impuestos? Entonces el empleado público, que abunda además, porque tenemos en exceso de empleados públicos, porque pasó también en esta cuestión de la mala administración, pasó a ser el salvavidas social. Entonces todo el mundo se alinea atrás de los políticos para conseguir un puestito. Entonces fíjense lo que es el circuito vicioso. ¿Cómo salimos de esto? Es difícil, es muy difícil, pero tenemos que empezar a pensar, no hay otra forma. Entonces, como digo siempre yo aquí en Ayacucho, que me cobren una tasa vial que me están robando para mantener una cantidad de personas que excede la capacidad de administración de la municipalidad, que se destinan para justamente sueldos y todo lo demás, es algo que no puede seguir continuando o continuar de esta manera. O sea, yo de onda lo hago, pero ya empieza a aparecer abogados que quieren poner distintas cautelares y cosas por el estilo, porque lo que no se está teniendo en cuenta es que el abuso de los contribuyentes que pagamos nuestros impuestos, estamos quedando en rojo. Entonces ya la posibilidad que podamos seguir produciendo se va achicando cada vez más. Estamos en riesgo de quebranto. Entonces, claro, desde lo popular, desde lo subversivo, se instala la idea de que hay gente que no tiene problemas, como Lázaro Báez, que obviamente no hizo la plata trabajando. Entonces, la gente que hace la plata robando, que son mafiosos, que desde la opinión pública se llaman empresarios, que les sobra, obviamente que les sobra. Les sobra porque nunca trabajó nadie, porque se robaron todo.
y porque se manejan en la mafia. Entonces, a esa gente le sobra, por supuesto, porque como Cristóbal López, ¿no? 17.000 millones de pesos que se los quedó. Imagínense, si yo no pago todos los impuestos y me quedo con el negocio que a mí me conviene, pero que al pueblo no, como por ejemplo Lázaro Báez, que hacía caminos, cobraba caminos que no había hecho. Bueno, ese tipo de emprendimientos son la pobreza de nuestro país. Y eso lo estamos empezando a ver. Entonces, tratemos de pensar todas estas cosas, no por nada especial, ni ya le digo, ni por una cuestión de partido político. Los partidos políticos, yo no creo en los partidos políticos, lo he dicho 1000 veces. Creo en las personas honestas y en los canallas. Así que bueno, vamos a ir a una pausa publicitaria. Vamos a escuchar un tema de Adiós Nonino, que el tema Adiós Nonino, que lo he encontrado y me pareció muy lindo para compartirlo con ustedes, que es una versión, cómo se van mejorando las cosas, ¿no? Es una versión que si la pueden buscar en internet, de André Rieu y Carlos Buono. Es realmente linda, es muy linda. Bueno, ya lo van a escuchar, espero que les guste. Y vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Gracias. Bueno, continuamos con el programa. Acá se está poniendo muy lindo el día, ha subido la temperatura. Y bueno, como les decía, estoy en una casa muy linda, en los alrededores de Buenos Aires, donde gente querida, mi familia me hospeda muy amablemente cuando vengo por estas latitudes. Y bueno, y entonces estoy viendo todo un jardín muy cuidado, donde obviamente después de una dedicación y de un esfuerzo grande en la búsqueda de algo que sea mejorar, ¿no? Que sea hacer las cosas mejor, logran estos resultados, ¿no? Entonces, como siempre, el esfuerzo de cada uno de nosotros es tan importante y salir del conflicto es más importante aún, ¿no? Hay una película que he visto en la semana que me llamó mucho la atención y que quería compartir la idea con ustedes. Una película vieja, una película que se llama, sería lindo para que la puedan buscar, ¿no? Porque supongo que en internet se podrá sacar. Se llama El Caballero sin Espada, que la hizo uno de los actores, era James Stewart. Es una película del año 1939, blanco y negro. Y es la historia de un senador que viene desde el campo, desde el interior, y tomado como bueno, tomado como un buenazo, con todos sus principios, donde lo calculaban o lo instalaban como un buenazo, un personaje fácil de engañar ante una población que se había ido distrayendo, ¿no? Vayan viendo lo que es la similitud con esto que hemos ido conversando en el día de hoy, esa subversión. Y me traslado a este tiempo porque justamente siendo este el tema que tanto me ocupa, lo vi clarísimo en otros tiempos, ¿no? Como para podamos tener una visión que no sea de confusión en un pensamiento de que hay una intención política en mis palabras. Entonces yo lo que veo son consecuencias de cosas que pasan, ¿no? Entonces veo que esta película fue en el año 1939, donde aparece en Estados Unidos toda una época decadente, donde aparecen los gángsters, ¿no? Los sindicatos, Al Capone, ¿no? Vayamos acordándonos de todo esto, cómo va dando después consecuencias, cómo una cosa va llevando a la otra, la moral nos instala, las fiestas, acuérdense, ¿no? Toda esa época del descontrol termina con la ley seca para tratar de poner un remedio a algo que se estaba yendo de las manos, y una sociedad que estaba obnubilada por ese lujo
por esas ganas de pertenecer a grupos especiales donde la farra no tenía límites, ¿no? Esas cosas que pasan, que es humano, que la gente por ahí se deja tentar, que no está atenta, y entonces, bueno, empezamos a meter la pata, y después hay que solucionar aquella metida de pata. ¿Y cómo lo hago? Y bueno, tal cosa no es tan legal, pero bueno, es lo que tengo. Y ahí empezamos de nuevo, como decía en la primera parte del programa, a improvisar la vida. Pero donde se ve claramente es en el manejo de los políticos de aquellos días, en los senadores, donde el hombre quería hacer una presentación de algo que era muy, muy generoso, con toda una juventud que necesitaba de una atención, de deporte, justamente, fíjense, como la ONG Vida, ¿no? Iba buscando a ver de qué manera podían hacer una cosa de campamentos y de convivencias sanas. Y había un proyecto dentro de los políticos que en ese terreno iban a hacer un negociado y ese lugar no podía ser destinado a algo que fuera del Estado. Por otro lado, este hombre, James, este actor, que hoy estoy caminando, perdón, porque yo me voy concentrando, y James Stewart, me voy concentrando y camino, ¿no? Por acá, por la casa, y bueno, y trato de desarrollar un tema así difícil, pero que trate de no ser agresivo, ¿no? Que trate lo trato de novelar, porque la vida ya es muy dura, como para poder agregarle cosas fatídicas, ¿no? Entonces le decía que James Stewart había encontrado la manera, además de que la ley que él quería presentar fuera algo que era para beneficio de los chicos, pero que los chicos pudieran poner alguna monedita, y de esa manera, con todos los chicos del país, se mantenía el Estado firme y sólido, sin gastar plata en algo que, o sea, viendo la manera que se podía hacer, ¿no? Y cómo había repercutido en toda la gente y todo lo demás. Después aparecen los chanchullos políticos donde la prensa, miren qué interesante, la prensa también se apoyaba a estos senadores corruptos. Entonces tapaban informaciones, tapaban verdades y disimulaban lo que era la mafia que se había instalado en el gobierno. Como cosa natural, todo el mundo también lo entiende, entonces no, claro, los medios necesitan plata. Entonces fíjense cómo se va juntando todo, ¿no? Y lo que se me ocurre, porque me fui a ver la historia de esta película, porque me parecía tan marcado esta similitud con lo actual, y si vemos que fue el año 29, después viene la crisis del 30 en Estados Unidos, donde, claro, todo se fue acostumbrando, ¿no? Esa cosa de esa tensión que normalmente está en una sociedad que funciona bien, se empieza a descuidar, se empieza a tentar, y vamos tomando morales diferentes, morales subversivas, digamos. Entonces, después vienen las consecuencias. Bueno, las consecuencias de la crisis del 30 es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es volver a lo natural, porque después ya se tira la bomba atómica. Entonces, cuando se tiró la bomba atómica, bueno, listo, ya está, murió millones de personas, fue un desastre mundial, todo es volver a ser, todo es volver, en vez de continuar con algo que sea mejor, con algo que sea bello, bello para la vida, para nuestros hijos y nietos. Pero eso es parte de una cultura que hemos ido soltando, que hemos ido dejando ser, por aquello que es por ahí más superficial, más salvaje, esta cuestión farandulera, ¿no? Donde todo es plata, todo es gasto, pero nada es cultura, nada es
saber hacerlo, nada es cuidar el futuro, simplemente es salir a gastar, ¿no? Tenemos la escena de hace 15 días de la hija de Moyano alquilando un crucero, un barco, por $20.000 por día, ¿no? Entonces vemos esa persona triste, porque lo que se ve de la foto no es una persona alegre, en un barco que no se puede creer el lujo que es. Y claro, pero ¿y esa plata? ¿Cómo hizo esa plata? Porque, ojo, andar en barcos divinos está bárbaro, yo qué sé, si uno puede trabajar, ganar una plata bárbara, pagar sus impuestos, colaborar con la sociedad y además tener una diferencia como para poder vivir muy bien, es lo que hacen los países desarrollados. Ojo con esto de ver una campana de un lado. La cosa bien hecha queda, el esfuerzo bien logrado da sus frutos. El niño que estudia y es bien enseñado es una persona muy capaz para generar riqueza a una población el día de mañana. Una persona mal instruida y una persona mal alimentada es una persona que va a traer conflictos después el día de mañana a la comunidad. Y va a haber que ayudarla, como nos está pasando hoy. Negar eso es torpe. Sí sabemos que tenemos que ayudar, pero hay que cortar el negocio de los pobres. La semana pasada, en el programa de La Nata, apareció toda una denuncia que le hicieron al señor Grabois sobre el aprovechamiento de los fondos que recibe del Estado para la lucha que dice que lleva adelante en favor de los pobres. Y les cobran a todos esos cooperativistas, les cobran por toda la acción que ellos hacen. Entonces, el Estado, nosotros, estamos destinando fortunas a una cantidad de ONGs, a una cantidad de cooperativas, a una cantidad de entidades pseudo de bien público, y estos utilizan los fondos para beneficio propio. Esos son los peores canallas que existen. Recordemos los pollos de Mazorín, recordemos los comedores que le robaban los pollos, le robaban la comida. Entonces, ¿esto es de partidos políticos o es de canallas? ¿Y dónde nos vamos a anotar nosotros? ¿En una ONG que robe o una ONG que participa seriamente? Tengamos cuidado, porque no es todo lo que es comedor que es bueno. Ojo con la subversión. Hay una subversión también que he escuchado esta semana, que a mí me hizo un poquito de ruido, que es este descontrol que salió sobre la gente indigente en Buenos Aires. Creció de pronto, ¿no? Fue como una cosa, es la noticia por esa prensa generada que recibe 70% menos de pauta. Entonces la prensa no está muy simpática. Pero yo no digo con este gobierno, yo digo con las cosas que se hacen. Me llama la atención que las cosas que se hacen me entero por WhatsApp, pero no me entero por la radio o por la televisión. La televisión y la radio son escándalos. Todo el tiempo son escándalos, es contaminar la escena, ¿no? Voy notando eso. Entonces hay una cantidad de gente que tiene problemas, sí, y escuché una persona desde el gobierno de Buenos Aires decir que normalmente o históricamente cuando había gente con problemas, eso era en barrios, ¿no? Distintos barrios que hay personas que tienen inconvenientes, como en Ayacucho sé que lo hay también, y entonces hay ciertas personas que necesitan un acompañamiento. Entonces se le va preparando algún lugar adecuado para que pueda
pasar la noche, o tener una comida calentita rica, o que tenga un buen baño con agua caliente para poderse higienizar. Entonces, no es el ideal, obviamente que no es el ideal, hay que conseguir trabajo, pero justamente lo que hace el Estado responsablemente es tratar de ubicar a esas personas y ver de qué manera la puede insertar en algo que sea útil y que pueda tener una actividad y que pueda sacarla de ese lugar de soledad absoluta, ¿no? Con tratamientos o con lo que sea. Y sin embargo, lo que llamaba la atención en esta semana era que era toda gente que venía de otros lados, que habían quedado en Buenos Aires y que entonces no habían vuelto a sus casas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que de golpe apareció todo esto? Entonces, como la subversión está muy instalada y veo constantemente, ¿no? Yo qué sé, presentaciones de ideas llamativas, ¿no? Como Alberto Fernández, perdón, que lo va a visitar a Lula, un tipo condenado por ladrón, demostrado en el Lavallato que se ha quedado con un departamento que no le correspondía, y es solamente un departamento, ¿no? Bueno, solamente. Digamos que la corrupción es con un botón. Pero este señor está preso, entonces se le ocurre la brillante idea de ir a visitarlo a Lula. Y dice, bueno, está bien, yo qué sé, visite a quien quiera, pero ¿qué necesidad? ¿No hay gente macanuda para visitar? Digo yo, no sé. Y en tal caso, si lo quiere mandar como preso político, que lo mande, porque él también seguramente, o el peronismo está sosteniendo que, ¿cómo se llama? El guitarrista vicepresidente, también es un preso político, o Devido, o Lázaro Báez también, yo qué sé, no sé, Cristóbal López. Entonces, constantemente se va buscando la interpretación salvaje, la pseudo historia asentada como verdadera, y vamos deteriorándonos. O sea, ¿cómo podemos seguir hablando de esto? Es ahí donde vamos a tener que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Porque si vamos a seguir moliendo carne, ¿no? en esa forma de fagocitarnos la vida, sin ningún fin más que el escándalo por el escándalo en sí. Mirá lo que pasó. Entonces repetimos lo que pasó. Yo lo que le diría a toda esta gente que está escuchando, obviamente, que coincide con muchas cosas de las que digo, por algo están escuchando el programa, pero que podamos pensar de qué manera nosotros podemos empezar a poner límite a esta barbarie que se ha instalado como verdadera y que es completamente falsa. Bueno, se me ha ido el programa, es impresionante. Debe estar el gallego por allí, le mando un saludo a la lindísima radio que me acompaña en todos estos proyectos que voy organizando. Y bueno, y le mando un abrazo grande, que tengan un lindísimo fin de semana, fresco, abríguense, pero a salir un poco. Lamentablemente la semana pasada no pudimos hacer el encuentro con los del Rotarac, así que bueno, será otro día, pero bueno, hay que intentar. A veces salen las cosas, ¿ven? Y a veces no. Hubo todo un esfuerzo de una cantidad de chicos para hacer esta fiesta de la lucha contra la droga, pero bueno, nos jorobó la lluvia y no lo pudimos hacer, pero el corazón quedó alegre. Entonces busquemos la alegría de corazón. Les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana próxima.